¿Sabían que existe una clase de objetos cósmicos que son demasiado grandes para ser considerados planetas y a la vez demasiado pequeños para ser estrellas, ocupando un enigmático espacio intermedio en el vasto universo? Estos cuerpos celestes, conocidos como enanas marrones, representan uno de los mayores misterios de la astrofísica moderna. No son verdaderas estrellas porque no tienen la masa suficiente para iniciar y mantener la fusión nuclear del hidrógeno en sus núcleos, que es el proceso que alimenta a las estrellas como nuestro Sol. Tampoco son simplemente planetas gigantes, aunque compartan algunas características con ellos, como la composición gaseosa y la atmósfera. Su singularidad radica en que son lo suficientemente masivas como para haber iniciado, aunque solo de forma efímera, la fusión de un isótopo de hidrógeno llamado deuterio. Este proceso libera energía, pero no es sostenible a largo plazo como la fusión de hidrógeno que ocurre en las estrellas verdaderas. La masa de una enana marrón se sitúa en un rango muy específico, entre aproximadamente 13 y 80 veces la masa de Júpiter. Por debajo de las 13 masas de Júpiter, hablamos de planetas gigantes gaseosos. Por encima de las 80 masas de Júpiter, los objetos tienen la capacidad de iniciar y mantener la fusión del hidrógeno, convirtiéndose en estrellas de baja masa como las enanas rojas. Esta estrecha franja de masa es lo que define a las enanas marrones y las convierte en objetos tan fascinantes para los científicos. Son, en esencia, estrellas fallidas o superjúpiteres. La existencia de las enanas marrones fue predicha por primera vez en la década de 1960, pero su detección resultaba extremadamente difícil debido a su baja luminosidad y su temperatura relativamente baja. Irradian principalmente en el infrarrojo, lo que las hace casi invisibles para los telescopios ópticos. Durante décadas fueron objetos puramente teóricos, buscados con insistencia por astrónomos que intuían la existencia de este eslabón perdido en la cadena de la formación estelar y planetaria. El primer descubrimiento confirmado de una enana marrón ocurrió en el año 1995. Se trata de Teide 1, un objeto ubicado en el cúmulo estelar de las Pléyades. Los telescopios del Observatorio del Teide en las Islas Canarias, España, jugaron un papel crucial en esta detección. Teide 1 posee una masa aproximada de 55 veces la masa de Júpiter y una temperatura superficial de alrededor de 2600 grados Celsius. Su descubrimiento marcó un hito y abrió las puertas a la búsqueda y el estudio sistemático de estos esquivos cuerpos celestes. Casi simultáneamente, en el mismo año 1995, el telescopio espacial Hubble y el observatorio Palomar confirmaron la existencia de Gliese 229b, el primer compañero subestelar, es decir, una enana marrón orbitando una estrella. Gliese 229b es notable porque fue la primera enana marrón en la que se detectó metano en su atmósfera, una característica que se espera en objetos fríos y que sirvió como una firma espectral crucial para su identificación. Su masa estimada es de entre 20 y 50 veces la masa de Júpiter, y su temperatura superficial ronda los 1000 grados Celsius. Estos dos descubrimientos de 1995 validaron décadas de teorías y abrieron una nueva ventana al entendimiento de la formación de objetos cósmicos. La formación de una enana marrón puede ocurrir de dos maneras principales. Una de ellas es similar a la formación de una estrella. Una gran nube de gas y polvo cósmico colapsa bajo su propia gravedad, pero en lugar de acumular suficiente masa para encender la fusión de hidrógeno, el colapso se detiene antes. La densidad y temperatura en su núcleo no alcanzan los niveles necesarios para sostener una fusión estelar completa. En este escenario, la enana marrón nace de un proceso de fragmentación de la nube molecular, tal como lo haría una estrella. La segunda hipótesis de formación es más parecida a la de un planeta gigante. En este caso, la enana marrón podría haberse formado dentro de un disco protoplanetario alrededor de una estrella joven. En este escenario, la acumulación de material en el disco podría haber dado lugar a un objeto tan masivo que supera con creces el tamaño de cualquier planeta conocido, pero sin llegar a la masa estelar. La distinción entre un planeta gigante muy masivo y una enana marrón en este contexto puede ser difusa y depende en gran medida de su masa y de si se formaron a partir de la inestabilidad gravitacional en un disco o si lo hicieron a través del colapso de una nube de gas independiente.
Esta dualidad en los mecanismos de formación añade una capa de complejidad al estudio de estos objetos, ya que sus propiedades observacionales podrían variar sutilmente dependiendo de su origen. Un enigma en el campo de las enanas marrones es lo que se conoce como el desierto de enanas marrones. Los astrónomos han observado que, a diferencia de los planetas gigantes o las estrellas binarias, es sorprendentemente raro encontrar enanas marrones orbitando cerca de estrellas. Específicamente, hay una escasez notable de enanas marrones con periodos orbitales cortos, lo que significa que no se encuentran muchas enanas marrones a distancias menores a aproximadamente 5 unidades astronómicas de sus estrellas anfitrionas. Varias teorías intentan explicar este fenómeno. Una de ellas sugiere que los mecanismos de formación de las enanas marrones no favorecen la aparición de objetos de su masa en las regiones internas de los sistemas estelares. Si se forman como estrellas en miniatura a partir del colapso de una nube de gas, es más probable que lo hagan en solitario o como parte de sistemas binarios ampliamente separados. Otra teoría propone que si una enana marrón se forma cerca de una estrella, las interacciones gravitacionales podrían provocar su eyección del sistema o incluso su caída en la estrella anfitriona, lo que vaciaría la región interna. Comprender el desierto de enanas marrones es crucial para afinar nuestros modelos de formación estelar y planetaria y entender cómo se distribuyen los diferentes tipos de objetos en los sistemas estelares. Las atmósferas de las enanas marrones son increíblemente diversas y dinámicas, ofreciendo un laboratorio natural para estudiar la química y la física a temperaturas y presiones extremas. Las temperaturas superficiales de las enanas marrones pueden variar enormemente, desde unos pocos cientos de grados Celsius para las más frías, como Dennis 825-0475, hasta más de 2700 grados Celsius para las más calientes. A estas temperaturas se forman moléculas que no se encuentran en las estrellas más calientes o en los planetas más fríos. Por ejemplo, en las enanas marrones de tipo espectral M y L, que son relativamente más calientes, se detectan bandas de absorción de óxido de titanio y óxido de vanadio. Sin embargo, a medida que la temperatura disminuye, en las enanas marrones de tipo T, el metano se convierte en una característica prominente en sus espectros, como vimos en Gliese 229b. En las enanas marrones más frías, de tipo I, el amoníaco también se vuelve detectable, y se espera la presencia de sulfuro de hidrógeno y otros compuestos. Estas moléculas son cruciales para entender la composición y la química de estas atmósferas. Además de estas moléculas, las atmósferas de las enanas marrones pueden albergar nubes y tormentas exóticas. Debido a sus temperaturas variables, ciertos sedimentos pueden condensarse en la atmósfera, formando nubes compuestas por materiales inesperados. Por ejemplo, en las enanas marrones más cálidas se han detectado nubes de silicatos, esencialmente diminutas partículas de roca y arena flotando en el aire. También se han encontrado evidencias de nubes de hierro. Imaginen un cielo donde llueve hierro fundido. Las observaciones del sistema binario de enanas marrones, Luckman 16A y B, ubicado a solo 6.5 años luz de la Tierra, han revelado fenómenos meteorológicos sorprendentes. Las variaciones en su brillo infrarrojo sugieren la presencia de grandes tormentas y patrones de nubes que rotan, de manera similar a las bandas de nubes en Júpiter, pero compuestas de materiales mucho más extremos. En Luckman 16b, los científicos han detectado patrones de brillo y oscuridad que cambian con el tiempo, indicando la existencia de grandes parches de nubes que suben y bajan, revelando y ocultando capas más profundas de la atmósfera. Estas dinámicas atmosféricas ofrecen una visión sin precedentes de cómo funcionan los fenómenos climáticos en mundos más allá de nuestro propio sistema solar. La estructura interna de una enana marrón difiere significativamente de la de una estrella o un planeta. Debido a su masa, la gravedad en su interior es inmensa. Sin embargo, a diferencia de las estrellas, la presión de radiación generada por la fusión nuclear no es suficiente para contrarrestar esta gravedad. En cambio, la mayor parte de su soporte contra el colapso gravitacional proviene de lo que se conoce como presión de degeneración de los electrones. Este fenómeno cuántico ocurre cuando los electrones en el núcleo están tan apretados que no pueden ocupar el mismo estado cuántico, lo que genera una presión que evita un mayor colapso. Esta presión es independiente de la temperatura, lo que significa que una enana marrón puede enfriarse sin contraerse significativamente.
Su interior es en gran medida convectivo, lo que significa que el calor se transporta desde el núcleo hacia la superficie mediante el movimiento de grandes burbujas de gas caliente, de manera similar a una olla de agua hirviendo. No tienen las capas distintivas como el núcleo, la zona radiativa y la zona convectiva que se encuentran en estrellas como el Sol. En cuanto a su evolución, las enanas marrones no tienen una secuencia principal estable como las estrellas. Desde el momento de su formación, comienzan a enfriarse y a atenuar su luminosidad gradualmente a lo largo de miles de millones de años. Su proceso de fusión de deuterio es muy limitado y se agota rápidamente en comparación con la vida de una estrella. A medida que se enfrían, sus temperaturas superficiales descienden y su brillo infrarrojo disminuye. Este enfriamiento continuo las convierte en objetos cada vez más difíciles de detectar con el tiempo. La vida de una enana marrón es un lento declive, una lenta pérdida de calor hacia el espacio. Su destino final es convertirse en un objeto frío y oscuro, una enana negra en esencia, aunque el término enana negra se reserva más comúnmente para el hipotético remanente de una enana blanca que se ha enfriado por completo. Las enanas marrones simplemente se desvanecen en la oscuridad cósmica, convirtiéndose en esferas densas, frías y en gran parte inertes, una especie de fantasmas cósmicos que alguna vez brillaron tenuemente. La observación y detección de enanas marrones ha avanzado enormemente gracias al desarrollo de telescopios infrarrojos. Dado que estas estrellas fallidas emiten la mayor parte de su energía en el espectro infrarrojo, telescopios como el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA, el Explorador de Sondeo Infrarrojo de Campo Amplio, o WISE, y más recientemente el Telescopio Espacial James Webb han sido fundamentales. El Webb, con su sensibilidad infrarroja sin precedentes, está revolucionando nuestra capacidad para estudiar las atmósferas de las enanas marrones, analizando sus composiciones moleculares y sus patrones climáticos con un detalle asombroso. Más allá de la observación directa, que es posible para enanas marrones aisladas o muy separadas de sus estrellas anfitrionas, existen otros métodos de detección. El método de la velocidad radial, que busca el bamboleo de una estrella causado por la atracción gravitacional de un objeto invisible, ha permitido detectar algunas enanas marrones orbitando estrellas. Sin embargo, debido a su masa relativamente baja en comparación con las estrellas, este método es más desafiante que para planetas. La astrometría, que mide los pequeños cambios en la posición de una estrella en el cielo, también ha sido efectiva. A medida que una enana marrón orbita una estrella, provoca un ligero tirón que puede medirse con precisión. La misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, está recopilando datos astrométricos de miles de millones de estrellas, lo que ha llevado al descubrimiento de numerosas enanas marrones, tanto aisladas como en sistemas binarios. Otra técnica es la microlente gravitacional, que ocurre cuando un objeto masivo pasa frente a una estrella más distante, magnificando temporalmente su brillo. Estas lentes gravitacionales pueden revelar la presencia de objetos oscuros como las enanas marrones, incluso si están muy lejos. Finalmente, aunque raras, las enanas marrones también pueden ser detectadas por el método de tránsito, si pasan directamente frente a su estrella anfitriona y causan una pequeña y breve disminución en su brillo. Estos tránsitos, sin embargo, son particularmente difíciles de observar debido al tamaño relativamente pequeño y la baja luminosidad de las enanas marrones. La importancia de las enanas marrones es inmensa. Al ser un puente entre planetas y estrellas, nos proporcionan claves vitales para entender cómo se forman ambos tipos de objetos. Si bien no son una parte significativa de la materia oscura del universo, sí contribuyen a la materia bariónica normal y ayudan a completar nuestro censo cósmico. Estudiar las enanas marrones nos permite probar y refinar nuestras teorías sobre la física de atmósferas frías y densas y la física del interior de objetos subestelares, donde la materia se comporta de maneras únicas bajo presión extrema. Curiosamente, las enanas marrones también pueden ser anfitrionas de sus propios sistemas planetarios. Se han descubierto exoplanetas orbitando enanas marrones, lo que desafía nuestra noción tradicional de cómo se forman los planetas. Un ejemplo notable es el sistema alrededor de Cha 1, 110, 13777,
una enana marrón que parece tener un compañero con una masa planetaria. Este tipo de descubrimientos amplía la diversidad de mundos en el universo y la gama de entornos en los que la vida podría, hipotéticamente, surgir, aunque las condiciones en una enana marrón serían extremadamente desafiantes. El estudio de las enanas marrones sigue siendo un campo muy activo. Las nuevas generaciones de telescopios, como el telescopio espacial James Webb, nos permiten ir más allá de la mera detección. Ahora podemos realizar autopsias atmosféricas detalladas, descomponiendo la luz que emiten para identificar sus componentes químicos, medir temperaturas y presiones e incluso detectar signos de fenómenos meteorológicos. Esto es como tener un pronóstico del tiempo para mundos a miles de millones de kilómetros de distancia. Por ejemplo, la capacidad del Webb para observar en longitudes de onda infrarrojas medias es crucial para detectar moléculas como el metano, el amoníaco y el vapor de agua en las atmósferas de las enanas marrones más frías. Estas observaciones nos ayudan a determinar sus tipos espectrales con mayor precisión y a refinar los modelos de enfriamiento que describen cómo estas estrellas fallidas pierden su calor con el tiempo. Cuanto más frías son, más interesante y compleja su química atmosférica. Las futuras misiones y los telescopios terrestres gigantes, como el Telescopio Extremadamente Grande o ELT, que se construye en Chile, permitirán una espectroscopía de mayor resolución y una imagen directa aún más detallada de estos objetos. Podremos resolver más estructuras en sus atmósferas, detectar compañeros más pequeños y quizás incluso descubrir biomarcadores si alguna vez encontramos una enana marrón con condiciones que permitan formas de vida muy diferentes a las conocidas. Además, la búsqueda de enanas marrones aisladas, aquellas que no orbitan ninguna estrella, se intensifica. Estos objetos errantes son difíciles de detectar porque no tienen una estrella brillante que los ilumine o cause un bamboleo detectable. Sin embargo, son fundamentales para entender el proceso de formación estelar, ya que podrían representar el extremo inferior de la distribución de masas de objetos que se forman por colapso de nubes de gas. En resumen, las enanas marrones son objetos fascinantes que nos desafían a expandir nuestras definiciones de estrella y planeta. Son los eslabones perdidos en la cadena cósmica, recordándonos que el universo está lleno de una diversidad de cuerpos celestes que apenas comenzamos a comprender. Cada nuevo descubrimiento de una enana marrón, cada análisis de su atmósfera o de su movimiento, es un paso más hacia la revelación de los secretos de la formación y evolución de los sistemas estelares y planetarios. Exploradores, este es solo un pequeño vistazo a los asombrosos misterios que guardan las enanas marrones. Si desean seguir desvelando los enigmas del cosmos con los otros, asegúrense de suscribirse al canal Explorando. Dejen un me gusta si este video les ha cautivado y compartan este conocimiento con otros amantes del universo. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que díganos qué otro misterio cósmico desean explorar.